Bienvenidos a la segunda parte de esta lección en la cual te explicaré cómo se evita el problema de interbloqueo en el problema productor-consumidor estudiado en el video anterior. Para evitar problemas en los que se tiene memoria compartida o archivos compartidos o cualquier otro recurso compartido, es necesario conseguir la manera de evitar que más de un proceso lea o escriba datos compartidos de manera simultánea. Una de estas formas o mecanismos son las regiones críticas. Entre los mecanismos para implementar regiones críticas más comunes se encuentran test and set y semáforos, los cuales también serán presentados aquí. En el video anterior se explicó el problema que se presenta al ejecutar concurrentemente los procedimientos del problema productor-consumidor simple. Este interbloqueo es típico de muchas situaciones de sincronización. Una forma de evitar este tipo de problema es asegurarse de que se debe permitir que se complete cualquier proceso no trivial una vez iniciado antes de que se pueda permitir que otros procesos continúen. En el ejemplo presentado anteriormente, el proceso que debe completarse es if b diferente de null, pause procedure PRD. Recuérdense que cuando se evaluó b diferente de null, ese resultado dio cierto e inmediatamente se llamó al procedimiento CNS sin ejecutar la pausa o pausar el procedimiento PRD, y allí es donde ocurrió el interbloqueo. El elemento común de todos los esquemas de sincronización exitosos es una región crítica, cuya ejecución debe manejarse como una unidad sin estar entrelazada con la ejecución de otros, de manera que mientras un proceso esté ocupado actualizando, por ejemplo, la memoria compartida en su región crítica, ningún otro proceso pueda entrar a su región crítica y ocasionar problemas. Se han desarrollado varios mecanismos para implementar regiones críticas. Entre los más comunes se encuentran test and set y los semáforos. IBM introdujo por primera vez test and set para sus computadoras 360 y 370. La instrucción test and set es una instrucción que se utiliza para escribir 1 en una localidad de memoria cuyo valor es 0 y devolver su valor anterior. Esto ocurre como una sola operación atómica, es decir, indivisible. Si varios procesos pueden acceder a la misma localidad de memoria y si un proceso está actualmente realizando un test and set, ningún otro proceso puede comenzar otro test and set o cualquier otra operación hasta que finalice el test and set del primer proceso y establezca el valor 0 en la localidad de memoria. Aquí, un 0 significa que ningún proceso está en su región crítica y un 1 significa que algún proceso está en su región crítica. Cabe destacar que la atomicidad es esencial para resolver problemas de sincronización. El otro mecanismo a estudiar son los semáforos. Un semáforo es una variable entera no negativa que se usa como una bandera. La variable, junto con dos operadores unarios indivisibles que tradicionalmente se identifican como P para probar y disminuir el valor de la variable y V para incrementar el valor en la variable, forman un tipo abstracto de datos, es decir, la variable con sus dos operaciones, y este tipo abstracto de datos se usa a menudo para el control de acceso de recursos comunes utilizados por múltiples procesos en sistemas concurrentes. Las letras P y V son del holandés proberen de probar y verhogen de incrementar. El diseñador original de los semáforos era holandés. También a la operación P se le conoce como wait y a la operación V se le conoce como signal. El concepto de semáforo fue inventado
por el informático holandés, como le dije anteriormente, cuyo nombre es E. Dijkstra, en 1962 o 1963. Existen dos tipos de semáforos: los semáforos contadores para manejar más de un recurso y los semáforos binarios para manejar un solo recurso. Para un semáforo binario, la variable S está restringida a los valores 0 y 1. Los semáforos binarios se utilizan normalmente para crear o implementar regiones críticas mutuamente exclusivas que se les conoce como mutex. Si S es un semáforo binario y un proceso intenta ejecutar P de S, donde S es la variable o semáforo, se tiene que si el valor de S es 1, entonces a S se le da el valor 0 y se permite que el proceso continúe. Recordemos que la operación P es atómica, esto es indivisible, por lo que ningún proceso puede intervenir entre la prueba de que S es 1 o 0 y la modificación de su valor. Si el valor de S es 0, entonces el proceso no puede continuar, pero se le pedirá que intente ejecutar PS o PDS nuevamente. Es posible que el proceso simplemente se devuelva a la cola de procesos listos para ejecución para esperar otro turno, pero más comúnmente se colocará en una cola asociada de procesos bloqueados, para volver a la cola de procesos listos para ejecución cuando el valor de S se cambie a 1. Si S es un semáforo binario y un proceso ejecuta V de S, el valor de S se establecerá en 1. Si S tiene una cola asociada de procesos bloqueados y esta cola no está vacía, uno de los procesos se eliminará y volverá a la cola de procesos listos para ejecución para que pueda volver a intentar ejecutar P de S. Para un semáforo contador, la variable S puede tomar cualquier valor entero no negativo. Los semáforos contadores se utilizan a menudo para realizar un seguimiento del número de unidades de algún tipo de recurso en un sistema disponibles para su asignación. Si S es un semáforo contador y un proceso intenta ejecutar PDS, si el valor de S es 0, entonces, al igual que con los semáforos binarios, no se permite que el proceso continúe, pero se requerirá que intente ejecutar P de S nuevamente. Es posible que el proceso simplemente se devuelva a la cola de procesos listos para ejecución para esperar otro turno, pero a menudo se colocará en la cola de procesos bloqueados para volver a la cola de procesos listos para ejecución cuando el valor de S tenga un valor diferente de 0. Si el valor de S es mayor que 0, entonces el valor de S se decrementa en 1 y se permitirá que el proceso continúe. La operación P es atómica o indivisible, por lo que ningún proceso puede intervenir entre la prueba de que S es 0 y la modificación de su valor. Si S es un semáforo contador y un proceso ejecuta V de S, el valor en S se incrementará en 1 y, si S tiene una cola no vacía de procesos bloqueados, estos serán eliminados y reasignados a la cola de procesos listos para ejecución para que puedan intentar ejecutar PDS de nuevo. Como especifiqué anteriormente, los operadores de semáforos P y V a menudo se describen en términos de las acciones wait y signal. En el caso de wait, si el valor de la variable del semáforo es positivo, se decrementa en 1 y se continúa. Si el valor de la variable del semáforo es 0, el proceso que ejecuta wait, que dijimos que es el mismo P, es bloqueado, no se le permite continuar, es decir, tiene que esperar hasta que el valor del semáforo se haya vuelto positivo. En tanto que signal,
aumenta el valor de la variable del semáforo en 1 o simplemente lo establece en 1 en el caso de un semáforo binario. Si el semáforo tiene algún proceso bloqueado, permite que uno de ellos intente ejecutar la operación de wait nuevamente, es decir, indica o señala al sistema que está disponible otro recurso. En el próximo video te presentaré una versión del problema productor-consumidor utilizando semáforos, así como también una versión más compleja de este problema.